Hace muchos años, les quiero compartir esta historia, un papá ve que su hijo está por terminar su carrera universitaria. Así que una idea que tuvo este papá para su hijo fue decirle a su hijo: quiero que vengas conmigo a mi trabajo para que aprendas cosas. El hijo le dijo que sí, estaban muy entusiasmados, así que llegó el día en que se levantaron, se arreglaron, tomaron el desayuno y fueron rumbo al trabajo. El papá llegó con el hijo y lo presentó a sus compañeros de trabajo y explicó que le expliquen a su hijo algunas cosas para que vaya entendiendo y así pueda comprender cuál es el proceso de trabajo. Dentro de un momento el papá se distrajo con sus tareas habituales y estaba haciendo su trabajo, y luego de un rato el papá quiso encontrar a su hijo y lo buscó y no lo encontró. Lo siguió buscando y no lo encontró. ¿Qué había pasado? El hijo entró en pánico y huyó y se escapó. Pensó que eso era demasiado para él, así que se fue sin siquiera decirle nada a su papá y se escapó de ese trabajo que su papá quería ayudar a su hijo. Creo que todos nosotros de alguna manera hemos huido de algo. Hemos huido físicamente o hemos huido también emocionalmente de algo. Hemos huido de algo que nos puede causar dolor en nuestra vida. Y sin entender que muchos de nosotros, cuando hemos caminado en la vida, sabemos que el dolor nos trae lecciones valiosas a nuestra vida. Pero huimos de ello, nos corremos y huimos del dolor. Es muy interesante, el doctor Peter Escacero, él en su libro Espiritualidad Emocionalmente Sana, dijo algo que me llamó la atención. Usamos a Dios para huir de Dios. Usamos a Dios para huir de Dios. Y dice, muchos cristianos se meten en actividades cristianas para huir y no tratar áreas en su vida que no están marchando bien. Y tratan de huir metiéndose en actividades cristianas y de esa manera quieren escaparse de no arreglar, de no confrontar áreas de su vida que no están marchando bien. Qué interesante el comentario que él hizo. En la Biblia encontramos muchos personajes que huyeron. Desde el inicio, Adán y Eva, después de pecar, ¿qué hicieron? Huyeron, se escondieron de Dios, como muchos de nosotros, que cuando pecamos y fallamos, huimos y nos escondemos de Dios. Jonás, Dios le dio una misión maravillosa, una misión grande, una misión hermosa. ¿Qué hizo? Huyó. En lugar de ir hacia donde Dios le dijo que vaya, se fue hacia el otro lugar. Y es igual como muchos cristianos, huimos del compromiso. Escuchamos que hay algo que comprometernos, huimos. Es lo mismo. Elías huyó de Jezabel cuando ella lo amenazó de hacerle daño y de matarlo realmente. Cuando la vida se pone complicada, huimos de Dios. Porque pensamos, ¿cómo Dios va a permitir que ocurran esas cosas en nuestra vida? El día de hoy vamos a centrarnos en dos personajes que nos van a enseñar algo interesante de sus huidas. El primer personaje es Juan Marcos. El primer personaje se llama Juan Marcos. Y vamos a ver la huida de un misionero en formación. La huida de un misionero en formación. En Hechos capítulo 12 cuenta la historia de cómo Herodes mandó arrestar y torturar a cristianos. Mandó arrestar a Jacobo, hermano de Juan, y lo asesinó. Cuando vio que eso le trajo muchos aplausos, arrestó a Pedro. Pero a Pedro lo puso en la cárcel y lo puso bajo una custodia muy rigurosa. Estaba muy adentro y cuidado con soldados romanos preparados. Ellos no iban a permitir que se escape Pedro de ninguna manera. Pero Dios de manera sobrenatural liberó a Pedro. Y Pedro salió, fue tan extraordinario que Pedro ni entendía lo que estaba pasando y Dios lo estaba liberando de una forma sobrenatural. Y cuando él fue libre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Pedro? Mire Hechos capítulo 12, versículo 12.
Dice, cuando cayó en cuenta de esto, está hablando de Pedro, cuando cae en cuenta, cuando, como dicen algunos en algún país, cuando le cayó el 20, se dio cuenta de lo que estaba pasando, estoy fuera de la cárcel, no estoy custodiado, ¿qué hizo? Fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. El primer lugar que fue Pedro fue a la casa de María. ¿Y quién era María? Era la mamá de un personaje que por primera vez se menciona acá en la Biblia, que es Juan Marcos. Su mamá era María, un nombre muy común en la Biblia, María. Es un nombre muy común en América Latina. Marías abundan por todos lados. Un esposo tiene a su esposa que se llama María, están caminando por Walmart y de repente se aleja y le dice, María, y vueltan 10 Marías, ¿no? Pero esta María, que era la mamá de Juan Marcos, pues ella tenía propiedad. Tenía una propiedad, se dice que María tenía una vida próspera económicamente. Así que Juan Marcos crece en una casa de clase media con comodidades. Y es interesante, tiene su nombre Juan, nombre judío, y Marcos, nombre gentil, pero dice es apodado Marcos. Es como cuando te dicen en inglés, ¿cuál es tu nickname? Mi nickname es Nando, no es mi nombre es Fernando, pero todo el mundo me dice Nando, es mi apodo, ya me quedé Nando. Algunos me dicen Fernando, pero así era él, su apodo era Marcos, y muchas veces en la Biblia se le llama Juan Marcos y otras veces se le llama muchas veces Marcos. Y aparece aquí en la escena Juan Marcos. Es interesante, él está en un lugar donde hay muchos cristianos y donde Pedro está presente. Así que Juan Marcos conocía a Pedro, tenía una relación con él. Pedro había compartido con él el evangelio, lo había discipulado, así que Pedro y Marcos tenían una relación muy especial. En Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 12, los personajes principales son Pedro y Juan, pero a partir del capítulo 13, el personaje principal es Pablo y aparece con muchos personajes. Pero vamos a ver qué ocurre en esa época, que la iglesia está creciendo, la iglesia se está multiplicando por muchos lugares y Pablo y Bernabé viajan a Antioquía viajan de Antioquía a Jerusalén para llevarle ofrendas porque estaban pasando la iglesia de Jerusalén una temporada muy complicada, muy difícil. Miremos Hechos capítulo 12, versículo 25. Dice, cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, ¿qué servicio? De llevar la ofrenda desde Antioquía a Jerusalén. Cuando cumplieron, ¿qué hicieron? Regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Así que Marcos ahora es involucrado en el equipo de ¿quiénes? De Bernabé y Saulo. Para regresar a una ciudad lo involucran a Marcos. Marcos ahora está al lado de dos siervos de Dios, de dos hombres de Dios. Qué tal privilegio que Marcos está teniendo. Y cuando termina su misión de regresar a Antioquía, pues ellos involucran a Marcos en su equipo. Ya cuando están en Antioquía, Dios llama a Pablo y Bernabé a la obra misionera. Eso está en los primeros versículos de Hechos capítulo 13. Pablo empiezan los preparativos para su primer viaje misionero, de manera debe ser sido muy emocionante, y involucran ahora en este equipo de viaje misionero, ¿a quién? Hechos 13:5. Dice, al llegar a Salamina, ya estaban en su viaje misionero, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también ¿a quién? A Juan como ayudante. Probablemente ellos vieron que Juan era un hombre potencial para ser un gran misionero, un líder en la obra de Dios. Así que lo involucran y lo tienen no como misionero, sino como ayudante. Esta palabra es interesante, es un aprendiz, alguien que está siendo formado para ser misionero. Qué tremendo privilegio que tenía Juan Marcos, estar en la escuela misionera por nada más y nada menos que Pablo y Bernabé.
Qué tremendo privilegio que estaba teniendo él. Y él podría decir, voy a aprender mucho acá, voy a aprender de estos grandes siervos de Dios. Pero algo ocurre. Desde el inicio del viaje, algo ocurre. Miremos Hechos 13, versículo 13. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. ¿Y qué pasó con Juan Marcos? Se separó de ellos y regresó a su casita, a la casa de su mamá, a su comodidad, a su seguridad. ¿Qué hizo Marcos? Huyó. Los abandonó, los dejó, quizá como el hijo, que ni siquiera le dijo a su papá, me voy del trabajo. Probablemente fue igual con Juan Marcos, huyó y se escapó. No se sabe realmente la razón por la que él hizo eso. Puede ser porque en el primer lugar que llegaron, él vio cómo Pablo se enfrentó a un hechicero, una batalla espiritual, quizá fue demasiado para él. Otros dicen que quizá era demasiado los viajes que tenían que hacer, era muy peligroso y él no estaba acostumbrado al peligro. No se sabe realmente cuál fue la razón. Lo que se sabe es que Juan Marcos huyó y abandonó la obra. Pasado un tiempo, Pablo y Bernabé terminaron su primer viaje misionero de haber visitado muchos lugares, haber predicado el evangelio, muchas iglesias comenzaron y después de un tiempo Pablo y Bernabé conversaron y dijeron, no sé, estaban en un Starbucks, conversaron con cafecito, no lo sé. Y ahí dijeron, ¿qué te parece si hacemos algo? ¿Qué es lo que se dijeron? Hechos 3, 15, versículo 36 al 38. Algún tiempo después, ya había pasado tiempo de su primer viaje misionero, ya ni siquiera deberían haber conversado de Marcos. ¿Qué pasó? Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Vamos a ver a los que se han convertido. Diversas ciudades que hemos predicado el evangelio, vamos a visitarlos. Versículo 37. Resulta que Bernabé quería algo. ¿Qué quería Bernabé? Llevar con ellos a Juan Marcos. Versículo siguiente. Pero a Pablo no le pareció bien, no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Ha huido. Me imagino la conversación entre estos dos siervos de Dios. Él ha huido. Él no califica para ser un misionero. Pablo fue riguroso y no le daba una segunda oportunidad. Pero Bernabé, su propio nombre es consolación. Es alguien que apoya a los que están en momentos difíciles. Así que Bernabé iba obviamente a pelear por su sobrino, porque eras también su sobrino, era Marcos. Y vamos a ver qué ocurre en los versículos 39 y versículo 40. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio, salieron chispas, que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a otro, escogió a Silas, después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor y Pablo partió. ¡Qué tremendo momento! Yo me imagino a Marcos, que presenció esa discusión acalorada entre su tío y Pablo, viendo dos siervos de Dios y siendo él el causante de ese conflicto, y arrastrando el haber huido, el haber fracasado en la escuela que se había involucrado, en la escuela de misiones con el gran Pablo y Bernabé. Me imagino la vergüenza que él todavía cargaba y encima al verlos pelear debe haberse sentido peor, Marcos. Debe haber terminado pues en depresión. Necesitaba consejería completa de este hombre, porque realmente lo que presenció fue tremendamente fuerte. Y Marcos desaparece de la historia por 10 años. No se sabe nada de él. ¿Dónde se habrá metido? ¿A dónde habrá ido? No se sabe, ¿no? La Biblia no nos da detalles de qué ocurrió con él después de 10 años.
Después de 10 años, se vuelve a hablar de Marcos. Pablo se encuentra en prisión, está en Roma, y ahí aprovecha desde la prisión, tenía un poco de tiempo, así que desde la cárcel podía escribir cartas a las iglesias. Y escribe una carta a la iglesia de Colosas. Vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículo 10. Pablo está escribiendo esta carta. Y dice, Aristarco, mi compañero de cárcel. Estamos en la cárcel. No dice mi compañero de Cancún. Mi compañero de cárcel. Les manda saludos. Como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. ¿Qué pasó? No, que Pablo decía, no es prudente llevarlo, no hay segunda oportunidad. Este es alguien que nos ha abandonado, alguien que corre, que huye. Acá hay algo que pasó y no sabemos. Acá hubo una restauración en la vida de Marcos y una reconciliación entre Pablo y Marcos. Mira cómo Pablo ahora está hablando de Marcos. Dice, ustedes ya han recibido instrucciones. Quiere decir que es alguien que está enseñando. Es alguien que está haciendo algo para la obra del ministerio. Y dice algo más, recíbanlo bien. Y es interesante porque eso está en verbo imperativo. No le está dando una sugerencia de que lo reciban bien. Está diciéndolos con firmeza, tienen que recibirlo bien. ¿A quién? A Marcos. ¿Qué habrá pasado? Lo más probable, recuerda, Bernabé se fue ¿con quién? Con Marcos. Y Bernabé era alguien especialista en ayudar a personas en momentos difíciles. Y sobre todo era su sobrino. Tenía un cariño especial por él. Así que probablemente Bernabé invirtió mucho tiempo de restaurarlo a Marcos. Él se sentía que había huido, fracasado, cargaba dolor, tristeza y pena. Pero también aparece un personaje que va a ayudar mucho a Marcos. Y vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Y dice así, saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también, ¿de quién? De mi hijo Marcos. ¿Quién escribe? Pedro. Pedro llama a Marcos mi hijo. No es que es su hijo físico, no, es su hijo espiritual. Ya recuerden que el primer lugar que Pedro se le ocurrió ir cuando salió libre fue la casa de María, la mamá de Marcos. Así que Pedro tenía una relación especial con esa familia. ¿Y quién mejor que restaurar a Marcos? Pedro. ¿Quién podría entender lo que es fallar y fracasar que el mismo Pedro, perdón? Pedro había huido, lo había abandonado Jesús, lo había negado y sabía lo que era el dolor cuando el gallo cantó y le recordó que estaba negando al maestro. Así que probablemente Pedro fue alguien muy importante en la restauración, porque lo llama mi hijo. Es alguien que no solo nació espiritualmente, sino que lo ayudó en su crecimiento espiritual y lo ayudó obviamente a vencer esa derrota, esa vergüenza que él estaba cargando por haber huido. Pedro era el especialista. Pedro recordó cómo Jesús lo restauró. Y al final de la restauración, las palabras de Jesús fueron hacia Pedro: apacienta mis ovejas. No le dice, estás castigado 1 año y después de 1 año veremos. No dice eso, ¿no? Le dice, apacienta mis corderos. Pedro sabía lo que era levantarse del piso. Pedro sabía lo que era el fracaso y había sido restaurado por el mismo Señor. Y es muy probable que Pedro ayudó a Marcos a restaurarse y a sanarse
de ese fracaso que él había experimentado. ¿Sabes? Dios siempre va a poner personas en tu vida que te van a ayudar a levantarte. Dios te va a poner en una iglesia donde te van a enseñar que tú tienes una segunda oportunidad. Que para Dios tú no has terminado. Aún fallándole, aún cayendo, aún cometiendo errores, Dios te sigue buscando. Y Dios quiere hacer algo grande en tu vida, como lo hizo en la vida de Marcos, de Pedro y del mismo Pablo. Pablo se encuentra ahora encarcelado por segunda vez en Roma, pero esta vez Pablo sabe que ya está muy pronto su fin. Viene la tortura y sus últimos días de vivir en la tierra. ¿Qué escribiría Pablo? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 9 al 11. Y dice, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Está escribiendo Pablo a alguien que es muy especial en su vida, Timoteo. Timoteo es su hijo espiritual. Timoteo es alguien a quien él ha discipulado, lo ha formado como un líder. Y en sus últimos días, Pablo le escribe a Timoteo. Y le dice en el versículo 10, abre su corazón, Pablo. Y dice, Demas, por amor a este mundo, ¿qué ha hecho? Me ha abandonado, me ha dejado. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Lucas es un doctor. Probablemente Lucas está cuidando de Pablo en sus últimos días. Pero mira lo que dice ahora Pablo a Timoteo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Qué tremendas palabras que dice Pablo a Timoteo. Abre su corazón, está en momentos vulnerables. Y en ese momento dice, hay alguien muy especial que no necesito que regrese aquí. Le dice, ese es Marcos. Así que tráelo contigo. Quizá cuando se lo dijo Timoteo a Marcos, hey, Pablo quiere que regreses a la cárcel, que lo ayudes. ¿Yo? Quizá le mostró la carta, mira, acá está lo que Pablo ha dicho. Probablemente al ver eso, Marcos se emocionó hasta con las lágrimas de saber que Pablo lo estaba llamando para que sirva junto con él en sus últimos días. Pablo quería pasar sus últimos días de la tierra con Marcos. Imagínate lo significativo que era Marcos para la vida de él. Según la historia de la iglesia, Marcos fue un misionero que inició nuevas iglesias en África. De ser alguien que huyó, terminó la escuela de misioneros. Y fue un gran misionero sembrando iglesias en el África. No solo eso, sino que escribió el evangelio más antiguo, el evangelio de Marcos, que narra la historia de Jesús más antigua que tenemos, registrado, y que ni él se lo imaginara, que hasta el día de hoy vamos a leer su libro. El impacto del evangelio de Marcos, el impacto de Marcos en la vida de mucha gente, un hombre que huyó. Dios no abandonó a un misionero en formación, a un hombre que huyó, lo buscó, lo transformó, lo restauró y lo levantó. Dios usó a Marcos, un hombre con debilidades y fallas, para su obra maravillosa. Dios lo buscó y Dios lo transformó y lo usó de una manera poderosa, grande, milagrosa. Marcos sirvió junto con Pablo. La vida de Marcos bendijo la vida de Pablo. La vida de Marcos bendijo muchas vidas. Cuando Pablo estaba en su primer encarcelamiento en Roma, estaba junto con Marcos, llega otro personaje del que vamos a hablar ahora. Este personaje es un esclavo que se escapa. Es un esclavo que huye y su nombre es Onésimo. El dueño de Onésimo era un hombre llamado Filemón. Este hombre Filemón llegó a conocer a Jesús a través de Pablo.
Pablo le compartió a Filemón y Filemón se convirtió y lo discipuló y fue un líder en la iglesia de Colosas. Filemón tenía una iglesia en su propia casa. Pero Onésimo hace algo. Onésimo decide huir y escapar. ¿Y de dónde va a huir? Estaba en Colosas. Así que decide huir a Roma. El viaje para llegar de Colosas a Roma era 1200 millas. Así que eso tomaba meses. ¿Por qué? Porque estaba huyendo. ¿De quién? De Filemón. Este no me va a encontrar. No me va a ver nunca más. No solo tenía que viajar por tierra, tenía que viajar por mar. Eran lugares peligrosos. Todo por llegar a Roma. Un lugar donde había 800,000 personas, según los historiadores. ¿Quién me va a encontrar? Aquí. Pero lo curioso es que cuando Onésimo llega a Roma, no se sabe cómo, Onésimo conoce a Pablo. Y Pablo le comparte el evangelio a Onésimo. Y Onésimo conoce a Jesucristo y ahora es un hijo de Dios. Y probablemente Pablo le dijo, ahora eres parte de la familia de Dios, están haciendo una fiesta en el cielo y todo bonito. Hasta que Pablo le dice algo. Ahí viene lo bueno. No, Pablo le dice, Onésimo, tienes que regresar donde Filemón. Me imagino los ojos de Onésimo, los ojos de terror, porque Onésimo era un esclavo. En la época de Roma, un esclavo que hacía algo así, huir, escaparse, y probablemente había robado a Filemón, merecía un castigo severo y podía hasta matarlo. Así que era algo muy serio. Pero Pablo le dice a Onésimo, vas a llevar una carta conmigo. Y esta carta, yo estoy abogando por ti. Aún así, ¿tú tomarías la carta e irías? Hay que ser valiente para regresar. Después de haberse huido 1200 millas, ahora regreso 1200 millas, casi 2000 kilómetros son. Veamos lo que pasa. Filemón, versículo del 9 al 11, dice, yo, Pablo, es la carta que Pablo escribe a Filemón, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo. ¿Cómo lo llama? Mi hijo. Quiere decir que Onésimo se convirtió por la obra de Pablo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En la cárcel se conoce, no se sabe qué más detalles, pero ahí Onésimo llega a conocer a Jesucristo por medio de Pablo. En otro tiempo, Onésimo te era ¿qué? Inútil. Pablo dice, yo sé cuál es el problema. Yo sé que Onésimo te ha hecho daño. Yo sé que Onésimo ha huido y te ha robado probablemente. Yo sé, él antes era inútil. Pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Le dice Pablo, pero ahora este hombre ha sido transformado. Este hombre que huía, este hombre que se corría, este hombre que corría con el dinero. Ahora Dios ha llegado a su vida y lo ha transformado y es útil para mí. Pero ¿sabes qué, Filemón? No solamente es útil para mí, también es útil para ti. ¿Cómo tú te pondrías en el zapato de Filemón? ¿Útil para mí? Huyó, me robó. Da mal ejemplo a los demás. Pero Pablo le está diciendo, ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Algo pasó en la vida de Onésimo, fue transformado de una manera maravillosa. Y a veces cuando tú y yo pensamos que por nuestras fallas y por nuestras torpezas no podemos ser útiles en la obra de Dios. Yo tengo muchas fallas en la vida, yo tengo muchas torpezas en la vida. Dice Filemón, versículos 12 y 14, te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón.
Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Pablo está pidiendo por Onésimo con todo su corazón. Recíbelo. Te lo estoy pidiendo con todo mi corazón. Y dice algo más, versículo 15 al 17. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti. Esto está en los propósitos de Dios, lo que ocurrió, Filemón. Esto que pasó es algo más grande de lo que tú tienes que entender hoy, para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo, si me tienes por compañero, recíbelo como si me recibieras a mí. Qué tremendo, cómo está ahora Pablo abogando por Onésimo. Y en el versículo 18 y versículo 19 dice, si te ha perjudicado en algo, te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Tremendas palabras de Pablo, ¿no es cierto? Pablo le dice, y si él te debe algo, yo me hago responsable. Yo voy a pagar su deuda. Mira el cariño de Pablo por Onésimo. Y le dice, yo me voy a encargar de él. Probablemente ya podría, después de eso, Onésimo ser libre. ¿Cómo terminó la historia de Onésimo? No nos da más detalles Filemón. Los historiadores de la iglesia dicen que Filemón perdonó a Onésimo y lo recibió como un hijo. Esa es la gracia de Dios, dar lo que no mereces. ¿Qué pasó con Onésimo? Hay un registro muy interesante por Ignacio. Dice que Onésimo llegó a ser, ¿sabes qué? El pastor de la iglesia de Éfeso. ¡Wow! Un esclavo que huyó, un esclavo que se escapó, terminó siendo transformado por Dios y se convirtió ahora en un pastor de una iglesia importante en los inicios. Dios usó a Onésimo, un hombre con debilidades y fallas, para su obra maravillosa. Qué tremendo lo que Dios hizo en la vida de Onésimo. Quizá tú has hecho cosas de las que tú no estás orgulloso. Quizás son cosas graves o quizás son cosas no tan graves. Pero esas cosas que tú has hecho te hacen huir de Dios. Y quizá hoy día tú estás acá, pero tú estás huyendo de Dios. Quizá te gusta venir a la iglesia, pero aún huyes y no recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Quizá te gusta escuchar los mensajes, pero huyes cuando Dios te llama a que te comprometas con Él. Quizá te gusta la alabanza, pero huyes cuando te llaman a unirte a un grupo y quieres vivir tu vida de manera solitaria. Hoy quiero invitarte a que dejes de huir. Deja de correr. Dios usó hombres con debilidades y fallas para su obra maravillosa. Y Dios hoy día quiere decir que Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. Es interesante que estas dos vidas, Marcos y Onésimo, estuvieron conectados con Pablo. En Filemón, versículo 23 y versículo 24, Pablo menciona a Marcos y dice, te manda saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Mira cómo termina hablando Pablo de Marcos. Marcos es mi compañero de trabajo. Dios está haciendo grandes cosas a través de la vida de Marcos. Onésimo, un esclavo fugitivo, fue transformado en un pastor. Marcos, un misionero en formación que huyó de su escuela el primer día de clases, fue transformado por Dios y fue un gran misionero que plantó iglesias.
y escribió un libro que ha impactado miles de vidas. Dios es especialista de llamar a los que huyen, a los que abandonan y a los que fracasan. Dios quiere ser siervos útiles a aquellos que han cometido fallas en su vida, aquellos que han caído. Dios es especialista en usar a los débiles, a los frágiles y hasta a los desertores. Hubo un hombre que huyó de Dios. Dios le pidió hacer algo grande. Se llama Jonás. Le dijo: anda a Nínive y predica de mí. Y en lugar de ir a Nínive se fue a Tarsis y huyó. Pero Dios no lo dejó. Dios lo buscó y se arrepintió. Y Dios lo transformó y predicó el evangelio en Nínive. Y dice que todo Nínive se convirtió. Dios hizo algo poderoso en alguien débil como Jonás. Leamos juntos el Salmo 139, versículos 7 y 10. Pongámonos de pie. Dice el Salmo 139, versículos 7 y 10. ¿Lo tienen en la pantalla? Muy bien. Vamos a leerlo juntos, ¿ok? Vamos a leerlo de tal manera que este lugar va a retumbar de nuestras voces, ¿ok? Vamos a ver que si han tomado desayuno o no hoy día. Salmo 139, versículos 7 al 10, mira lo que Dios nos dice. Juntos. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. ¿A dónde podré huir? No hay forma de huir. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú huyes, cuando tú corres, Dios te busca. Dios no te deja. Cuando tú estás en el piso, cuando tú te sientes fracasado, Dios va por ti. Y Dios dice: quiero hacer algo grande a través de ti. Dios no busca a los exitosos. Dios busca a los débiles para hacer grandes cosas a través de nuestra vida. Así que hoy día alabemos a nuestro Dios y rindámonos a Él, decidiendo algo hoy día: deja de huir. Estamos delante de la presencia de Dios en esta tarde. Ahí en el lugar que estás, inclina tu rostro y busca al Señor en este momento. Si has estado huyendo de Dios, hoy día termina esa huida. Dios te ha traído a este lugar para decirte: deja de huir. Hoy día quiero hacer algo grande en tu vida. Hoy día quiero levantarte. No importa tus fracasos, no importa tus fallas. Yo voy a levantarte, voy a transformarte y voy a hacer algo grande a través de tu vida. Hoy día créele a Dios. Ahí en el lugar que estás, si estás huyendo de Dios, pero hoy decides terminar esa huida, me gustaría orar por ti. Hoy día, ahí en el lugar que estás, levanta tu mano que quiero orar por ti. Dios bendiga acá adelante, Dios lo bendiga en el medio, Dios lo bendiga aquí adelante, Dios te bendiga aquí adelante, Dios lo bendiga en el medio, Dios te bendiga al fondo, Dios los bendiga a cada uno de los que están levantando su mano. Termina la huida hoy, comprométete con Dios. Dios le bendiga al fondo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Señor de los cielos, hoy día hemos levantado las manos delante de ti. Hemos dicho, Señor, que hoy día vamos a dejar de huir, vamos a dejar de corrernos. Hoy día venimos a tus pies, Señor, porque tú nos vas a transformar. Tú vas a hacer algo grande a través de nuestras vidas, a través de hombres y mujeres débiles, que tenemos errores, tenemos fallas,
pero hoy día nos rendimos a ti, Señor. Y hoy día veremos tu poder en nosotros, tu majestad en nuestras vidas. Y tú harás grandes cosas, poderosas cosas a través de nosotros. Tú levantaste un Marcos que corría y lo hiciste un apóstol tuyo, un misionero tuyo. Tú levantaste a un esclavo, Onésimo, y lo hiciste un pastor de una iglesia. Y hoy día vas a levantarnos para hacer grandes cosas a través de nosotros, Señor. Hoy te creemos a ti. Hoy creemos que tú estás levantando siervos y siervas en este lugar. Hoy creemos en un Dios poderoso. Padre, obra en este lugar, obra en nuestros corazones, obra en nuestras vidas, Señor. Gracias, poderoso Dios, porque tú nos llamas aún cuando corremos, tú nos llamas aún cuando huimos, y hoy dejamos ese correr y ese huir, Señor. Te bendecimos, te alabamos, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. A ti sea la gloria, la honra y la majestad por siempre, Señor. Gloria a tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús oramos hoy día. Amén y amén.